Dios les bendiga, amada iglesia y amigos que nos escuchan. Para mí es un privilegio volver a darles la bienvenida a otro capítulo, mis hermanos, de verdaderos hijos en la fe. Aquí les saluda su pastor y amigo Eli Bernal. Y de hecho quiero contarles, hoy les traigo un nuevo segmento, una nueva serie de temas que estaremos compartiendo los días miércoles, que se tratará acerca de las falsas doctrinas que actualmente están dañando a la iglesia. Antes de iniciar con nuestro estudio, yo quiero leerles un versículo que para mí es muy especial, de mis favoritos en toda la Biblia, que siempre me han animado a estudiar la palabra para poder guardarme para Dios. Y se encuentra en Oseas, capítulo 4, versículo 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Yo siempre he dicho, hermanos, que la iglesia del Señor le debe interesar siempre estudiar la palabra, conocer más de la Biblia, conocer más, hermano, de la ley de nuestro Dios, para que entonces no nos falte el conocimiento y no seamos destruidos o engañados por toda esa gran cantidad de falsas doctrinas que hoy en día atacan a la iglesia del Señor. Por eso, mis hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón esto: hacer estos pequeños temas cortos, sencillos, para que usted pueda aprender, hermano, usted pueda escuchar la palabra y para que usted se prepare y pueda estar siempre listo para siempre protegerse de todas estas falsas doctrinas que amenazan nuestra relación con Dios y nuestra salvación. Así que para este primer episodio de falsas doctrinas, yo quiero hablar acerca de esta doctrina llamada el marcionismo. Yo creo que nunca tal vez había escuchado usted acerca de esta doctrina, pero ahorita que empecemos a hablar de ella y a explicarla, yo sé que usted de alguna o de otra forma se dará cuenta que es una de esas enseñanzas tan peligrosas y tan famosas que hoy en día se están enseñando. El marcionismo, mis hermanos, es una doctrina antigua, bastante vieja, que se cree que inician sus enseñanzas en los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana. El marcionismo, mis hermanos, tiene su nombre gracias a su fundador y líder, un hombre llamado Marción, que nació en el año 85 después de Cristo en Sinope, en la provincia del Ponto, a las orillas del Mar Negro, lo que vendría ahora a ser la actual Turquía. Marción, mis hermanos, era un hombre inteligente, rico, vanidoso, duro, audaz, astuto, que se cree, mis hermanos, que alrededor de los años 135 al 139 después de Cristo, Marción viajó a Roma y estando en Roma, la historia nos cuenta que este hombre inició a congregarse con la iglesia cristiana de Roma y lo aceptaron y fue un miembro muy distinguido por varios años. De hecho, se cree también que era uno de esos fieles ofrendantes. De hecho, por su riqueza, mis hermanos, este hombre dio grandes donaciones y ofrendas a la iglesia, pero extremadamente grandes sus ofrendas. Sin embargo, mis hermanos, alrededor del año 144 después de Cristo, la historia nos cuenta que Marción fue excomulgado de la iglesia. Ya no se le permitió asistir, se le echó de la iglesia, no porque, hermano, la iglesia estuviera cometiendo un error o la iglesia fuese dura, sino que Marción, mis hermanos, había iniciado con una gran cantidad de herejías, hermano, y de falsas doctrinas que estaban poniendo en peligro la vida de los miembros de la iglesia en Roma. Se le excomulgó porque empezó a enseñar esas doctrinas, esas herejías,
y lamentablemente mucha gente fue engañada por Marción y empezaron a seguir a Marción atrás de ese nuevo evangelio que él estaba creando. Las herejías de Marción, las doctrinas falsas de Marción son innumerables, son muchas, que a la larga lo hicieron muy famoso y que aún después de él tener un siglo de muerto, hombres como Clemente, Tertuliano, Orígenes y Policarpo, quien también llamó a Marción el primogénito de Satanás, tuvieron que luchar por varios siglos el cómo contrarrestar y poder destruir estas falsas doctrinas que se habían sembrado en la iglesia del Señor. Porque, hermano, después de haber sido excomulgado, Marción, hermano, se convirtió en un misionero y viajó por todo el mundo plantando iglesias como las avispas ponen sus casas, hermano, sus colmenas. Y, hermano, comenzó a tener un gran auge, una gran fama el evangelio de Marción, y por el primer siglo estas iglesias crecieron a un nivel increíble y prosperaron bastante. Sin embargo, después, mis hermanos, de la muerte de Marción, pues empezó a menguar un poco el crecimiento de estas iglesias, pero las enseñanzas y falsas doctrinas de Marción quedaron plasmadas en la iglesia cristiana, y que hasta hoy en día esas falsas doctrinas siguen teniendo su lugar y su crecimiento acelerado en las congregaciones. Cuando hablamos de Marción, mis hermanos, y cómo él se convirtió en uno de los principales enemigos de la iglesia, tenemos que entender un poco acerca de las doctrinas que él enseñaba. Y él enseñaba una gran cantidad de falsas doctrinas y de malas enseñanzas, pero hay 3 doctrinas de él que son las principales que guiaban todo su evangelio. La primera es que Marción, mis hermanos, emprendió un viaje, lo podemos decir de esa forma, una misión de eliminar al Dios enojado del Antiguo Testamento. Para Marción era inaceptable pensar que el Dios del Antiguo Testamento era el mismo Dios del Nuevo. Para Marción era inaceptable concebir que el Dios del Antiguo Testamento era el Padre de Jesucristo. A Marción no le gustaba que Dios fuese un Dios enojado, un Dios airado, un Dios severo y un Dios que castigara el pecado. Marción había producido una imagen de Dios en la cual Dios solamente podía ser un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia y un Dios de oportunidades. Esto llevó a Marción, mis hermanos, a crear su propia Biblia. Se cree que inició tomando el evangelio de Lucas, creando su propia versión de este mismo evangelio. Después tomó las epístolas de Pablo y empezó a realizar un trabajo de corte y pegado, en donde solamente tomó las partes que a él le beneficiaban y que a él le gustaban de las epístolas paulinas y de los evangelios, y empezó a crear su propia Biblia. Después, hermano, de terminar su Biblia, Marción había logrado lo que él siempre quería. Ahora él tenía una Biblia en donde se encontraba solamente a un Dios de amor, un Dios de gracia. Eliminó todas esas partes incómodas en donde se hablaba del infierno, de la ira de Dios, del temor a Dios, del pecado. Quitó todas esas partes y se quedó con ese Dios bondadoso, ¿no? Con ese Dios de amor, con ese Dios de gracia, de oportunidades, y empezó a dar solamente un mensaje inspirador y motivador y hasta cierto punto terapéutico. La segunda doctrina terrible de Marción, mis hermanos, fue darle al hombre un optimismo demasiado elevado. Marción, a través de sus mensajes de motivación, de inspiración, le hizo creer a muchos hombres y mujeres que el poder estaba en ellos, que ellos tenían el poder para ser mejor, que ellos tenían en ellos mismos todas las capacidades y habilidades para ellos ser mejores en la vida, que no necesitábamos realmente depender tanto de Dios. Mire eso, Él hizo que el Señor Jesucristo bajara al segundo plano de nuestras vidas y que el primer lugar lo merecíamos nosotros como personas y como seres humanos, que lo principal era nuestro bienestar, y secundariamente vendría entonces nuestra búsqueda de Dios. Le dio demasiado, hermano,
pero demasiado levantamiento a los hombres, los exaltó a los hombres y minimizó nuestra dependencia de Dios y de su presencia. Su tercera falsa doctrina, mis hermanos, fue enseñar que la Biblia que Jesús leyó en el Nuevo Testamento y las palabras que Él enseñó en el Nuevo Testamento no eran la verdadera palabra de Dios, sino que era una Biblia falsa lo que Él estaba leyendo, sino que la verdadera Biblia y la verdadera palabra era la que Él había escrito y la que Él había formado. Mire qué herejía. Él, hermano, tomó todas las enseñanzas de Jesús y las desapareció, las negó por completo y las rechazó, y solamente enseñó contundentemente que la Biblia verdadera era la que Él había creado. Solamente se quedó con la imagen de aquel Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros para darnos una oportunidad de salvación y de vida eterna, pero todo lo demás acerca de Jesucristo lo desapareció. Y se quedaron todos con la Biblia, mis hermanos, que Marción había creado. Ahora, todas estas falsas doctrinas que usted ha escuchado en esta hora, que mis hermanos Marción enseñaba, posiblemente, tal vez, usted ya las haya escuchado. Si usted es una persona atenta, se puede dar cuenta que esta doctrina, esta falsa doctrina, se vuelve a repetir una vez más en nuestra historia. Y este es uno de los mensajes más famosos que lamentablemente las iglesias neopentecostales y carismáticas están predicando con toda la fuerza. Y es que hoy tenemos una gran cantidad de iglesias, hermano, que no se atreven a hablar del pecado, no se atreven a hablar del infierno, no se atreven a hablar de que Dios es un Dios que también es fuego consumidor. Hoy en día nos predican que Jesús es amor, que Jesucristo es misericordioso, que nuestro Dios es un Dios de oportunidades, Él puede perdonarnos. Y es cierto, nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios, hermano, que realmente no merecemos ninguno de nosotros, pero que no podemos olvidar que ese mismo Dios de amor es un Dios que puede llegar a ser fuego consumidor. Es el mismo Dios que traerá juicio a esta tierra, a los pecadores, que castiga el pecado y que siempre, hermano, en toda la Biblia, a través de su justicia, ha pagado conforme a nuestras obras, mis hermanos. No podemos olvidar eso. Hoy en día, mis hermanos, los pastores ya no enseñan del infierno, ya no enseñan de la condenación, ya no enseñan de las consecuencias del pecado por miedo a que sus miembros se vayan o se incomoden. Pero díganme ustedes, ¿cómo podemos quitar, hermano, esas enseñanzas de la Biblia? No, como pastores, y personalmente les digo, es difícil enseñarlas, pero si somos llamados de Dios, debemos enseñar el evangelio completo, el evangelio verdadero. Si no enseñamos del pecado, si no enseñamos del infierno, si no enseñamos acerca de ese Dios que también puede tratar con nuestras vidas y puede probarnos, hermano, ¿cómo entonces nos daremos cuenta que lo necesitamos a Él y que necesitamos su salvación? ¿Cómo nos daremos cuenta entonces que hay un infierno que está esperando a todos aquellos que no acepten a Cristo y que no se entreguen a vivir la palabra de Dios? No podemos negar, hermano, el evangelio, no podemos negar el infierno ni esas consecuencias del pecado, porque entonces, cuando enseñamos un evangelio marcionista como el que estamos estudiando hoy, entonces solamente creamos cristianos de apariencia, hipócritas, que constantemente hacen lo que quieran y no miden las consecuencias de lo que hacen, porque ellos no saben y no conocen lo que realmente está en la Biblia y las consecuencias de lo que ellos están haciendo traerá a sus vidas. Necesitamos enseñar un evangelio de poder, de gracia, de humildad, hermano, de temor a Dios. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el evangelio que realmente cambia vidas, que transforma nuestras almas y nos hace nuevas criaturas. Y no podemos negar que así como existe el cielo, existe también el infierno. Hoy en día también se da mucho ese mensaje motivador, ese mensaje terapeuta, en donde se busca exaltar a nuestras personas, se busca exaltar al ser humano, decirle que todo está bien, que Él puede, que Él tiene el poder en Él mismo. Y ese mensaje, mis hermanos, es completamente ajeno a la palabra de Dios. El ser humano necesita a Dios. Nosotros
necesitamos al Señor. Necesitamos su presencia. Necesitamos de su ayuda. Necesitamos su guianza. Necesitamos depender de Él, hermano. Él es el que nos provee. Él es el que nos alienta, nos fortalece, nos guía, nos salva, nos fortalece. Hermano, necesitamos depender siempre de Dios. Y no podemos creer en esas herejías y falsas doctrinas que hoy mismo se están enseñando. Y por eso, hoy yo les digo a todos ustedes, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Muchas veces andamos buscando un mensaje que nos motive, un mensaje que llene nuestros corazones, un mensaje que nos haga sentir bien, pero tengamos cuidado. El que me haga sentir bien, el que me haga sentir cómodo, no significa que eso provenga de Dios. Hermano, la verdadera palabra de Dios va a venir a incomodarnos muchas veces. Va a venir a tocar esos puntos de nuestra vida que muchas veces ignoramos porque no queremos cambiarlos, pero la palabra de Dios para eso vino, para transformarnos, cambiarnos, enseñarnos quiénes somos verdaderamente delante de Dios y cuánto le necesitamos a Él, y por eso necesitamos acercarnos a esa verdadera palabra. Y no tenemos que creer en un mensaje marcionista, porque eso es lo que se enseña hoy en día. Yo te hago una pregunta, tú que me escuchas hoy. ¿En tu iglesia te enseñan del infierno? ¿Hablan del pecado? ¿Hablan del pecado y sus consecuencias? ¿Hablan de la condenación? ¿Hablan de todo eso que es negativo en la vida del hombre? Si no te enseñan eso en tu iglesia, yo te aconsejo que te cambies de iglesia y busca una iglesia de sana doctrina. Porque en esas iglesias donde no se enseña la verdadera palabra y se omiten algunos temas porque son incómodos o porque pueden dañar a la gente, esas iglesias que dicen seguir a Jesucristo no siguen a Jesús, sino que siguen a un marción, que yo estoy seguro que hoy en día ese hombre está pagando todo lo que hizo en el infierno. Vive la verdadera palabra, mi amigo. Aunque duela, aunque sea incómoda recibirla, vívela, apréciala y síguela, porque esa es la única palabra que salvará tu alma del infierno y de esa condenación eterna. Amemos la palabra, mis hermanos. Si tienen alguna duda o algún comentario, siempre háganoslo saber en la caja de comentarios. Aquí les saluda su pastor y amigo Eli Bernal. Espero que esto sea de instrucción para todos ustedes y lo apreciamos también. Sepan, estoy para servirles y siempre que necesiten algo, siéntanse libres de contactarme, que para eso nos ha llamado el Señor. Así que Dios me los bendiga. Recuerden, Cristo viene pronto y guardémonos de todas esas falsas enseñanzas que nos amenazan hoy en día. Gloria a Dios.